field. This is Cardinal Country where the fight never ends. With soaring touchdowns and defense that bends. Muy buenas a todos y bienvenidos a Zona Árida, el podcast de los Arizona Cardinals. Una semana más estamos aquí para analizar esta vez lo que han sido los regalitos de Reyes de la NFL, el draft 2026, que creo que nuestro equipo ha sido uno de los protagonistas. Hay quien le ha encantado el draft, hay quien no le ha gustado nada. Ahora comentamos. Y antes de nada, para analizarlo, tengo el gusto de presentar desde tierras madrileñas a don Alex Colí. ¿Qué tal estamos, Alex, señor? Muy buenas, Marce. Pues bueno, ha sido un fin de semana intenso, más allá de porque estuve en el Gran Premio de Jerez, porque he ido siguiendo todo el tema del draft y creo que, bueno, muy interesante, como siempre, cosas que ya todos sabíamos. Ese número uno con Fernando Mendoza, sin más lejos. Creo que varias sorpresas. Una de ellas quizás la nuestra y bueno, creo que bueno, vamos a comentarlo. Todo esto independientemente de que ahora consideremos que es mejor o peor, que creo que podemos tener un poco de discrepancia de opiniones, pero más allá de eso, quizás deberíamos hablar un poco, no digo que lo hagamos, pero quizás hablar a lo mejor ahora del draft de 2024 cuando ya han pasado 2 años y hemos visto un poco lo que es cada jugador. Quiero decir, más allá de que digamos que ahora un jugador es maravilloso o es horrible, lo mismo en unos meses estamos diciendo lo contrario. Sí, sí, eso así. Es evidente que no es saber nunca. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el draft que los Seattle Seahawks escogieron a Bobby Wagner y a Russell Wilson, entre otros. eh, Le pusieron un F en la mayoría, es decir, un suspenso, en la mayoría de analistas. A ver si luego esos jugadores le acaban dando el título a Seattle. Entonces, bueno. No te puedes fiar, pero hay que hablar de hoy, el día, la semana después del draft, y ver lo que nos ha parecido. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, para analizarlo también desde tierras murcianas, tenemos a Salva Morales. ¿Cómo estamos, Salva? Muy buenas chicos, ¿qué tal? Pues de resaca de draft. Mucho tiempo esperando estos días que por suerte he podido estar centrado en ellos porque por trabajo y tal me ha permitido ver prácticamente en directo todo el draft. Y bueno, pues como decía Alex, pues con alguna sorpresa, con alguna decepción, en fin, ha habido de todo. La verdad es que el draft ya venían avisándonos los que controlan bastante de esto, que iba a ser un poquito más flojo en cuanto a calidad y demás que otros años. Y bueno, pues así lo parece. Luego, como tú comentabas, Marceo, vas a ver dentro de un par de años o tres, a ver, cuántos jugadores estos quedan en la liga, si al final ha sido tan flojo, si realmente han salido más jugadores de los que se pensaba. En fin, ya lo veremos con el tiempo. Pues sí, ya lo veremos. Y antes de analizar, lo que haremos es analizar pick a pick y ahí nos explayaremos más. Pero os pido rápido a los dos, ¿vale? ¿Qué nota a día de hoy le pondríais al draft de los Arizona Cardinals? Del 1 al 10, ¿vale? Vamos a poner notas más típicas de aquí de España y creo que también en Latinoamérica se ponen estas. ¿Qué nota le ponéis? Venga, salva Alex. Para mí, si puedo empezar yo, hablando de nuestras notas normales, le pondría un 7. Creo que hay alguna cosilla que me hubiese gustado que hubiesen elegido, pero hablo más a posteriori, ahora que han pasado unos poquitos días. Para mí es un 7 y ahora me iré explayando un poco en por qué para mí es un 7. Perfecto. ¿Y para ti, Salva? Pues yo le voy a poner un 6 y creo que soy un poco generoso. Porque, bueno, yo estoy un poco decepcionado con nuestro draft. Yo creo que el que hicimos nosotros la semana pasada fue hasta casi mejor que el que han hecho el equipo, que bueno, que ya se verá. Pero bueno, sí, un 6 porque es cierto que veo alguna cosa positiva también, ahora la comentaremos. Así que esa es la nota más o menos que le puedo dar. Sí, yo voy a poner un 5,5
porque también sobre todo hay dos picks de bastante arriba que no me gustan, ahora los comento. Pero hay otros dos de los cuatro primeros, que son los que controlo un poco, que me han gustado más. Entonces, bueno, ahora entramos en detalle y vamos a empezar ya el turrón, si os parece. Pick número 3, los Jets habían cogido a David Bailey, es decir, teníamos disponible pues Caleb Downs, Albert Reese, Sonny Styles, etcétera. Pero para mí, sorpresón, sabrá, pero yo pensaba que no sería así. Cogemos a Jeremiah Love, el running back de Notre Dame, en el pick número 3. ¿Qué opinión tenéis al respecto de esto? Pues, mm, como decía un poco al principio, según lo fui asimilando, me fue gustando más y más. A ver, independientemente de lo que pensemos en cómo encaja en el equipo, creo que nadie duda que Jeremiah Love es un talentazo. Para muchos era el mejor jugador del draft o para muchos incluso, corrijo, a lo mejor era el mejor jugador ofensivo del draft, pero bueno, quizás era una de las posiciones en las que menos necesidad teníamos o en la que menos necesidad teníamos, pero añadir un jugador diferencial, el que para ti seguramente sea el mejor jugador disponible, creo que da mucho. Creo que es un jugador de tres downs, creo que es un jugador que desde el primer día va a sumar mucho, y tengo muchas ganas de verle a este y a otros jugadores ofensivos que ahora iremos comentando en este nuevo sistema. Porque, bueno, más allá de lo que sean estos jugadores, mucho va a ser el cómo los consigan desarrollar. Como digo, es un talentazo. Me gusta mucho, sobre todo porque yo en college vi muchísimo, sobre todo a principio de temporada. Luego también he ido viendo algún resumen, pero es un jugador que desde el primer momento, pues bueno, ocupa muchos highlights, es bueno por tierra, obviamente, es bueno con las manos. No sé, yo estoy bastante contento, si bien ni mucho menos hubiese sido lo que yo elegiría. Pues en mi caso, a ver, yo me debato entre que, como decía Alex, es el mejor jugador de la clase, creo yo. Ofensivo, evidentemente, y posiblemente condiciones sea de lo mejor que había. Y la necesidad, y nuestra necesidad. En un draft que, vamos, como comentaban y lo que parece, las dos primeras rondas, tres primeras rondas es donde vas a encontrar los jugadores de calidad. No, no más allá, va a ser difícil encontrar jugadores que puedan estar en un roster dentro de unos años. Y tener piezas tan importantes y tan diferenciales como puedan ser Sonny Styles o incluso el propio, como he dicho, quitando, bueno, quitando a Mendoza, que evidentemente no nos iba a llegar en ningún caso. Vale, tener prácticamente, y a Bailey, que lo cogieron los Jets, tener prácticamente al resto de jugadores defensivos importantes disponibles, al Reese y demás, y no coger a ninguno, con la necesidad defensiva que tenemos nosotros, pues es como que estamos haciendo, ¿no? Básicamente porque nuestro backfield de running backs no parece estar mal. Es cierto que no sabemos cómo se va a recuperar de la lesión eh, Conner, pero hemos fichado a Algier, tenemos a Benson también, bueno, que también se lesionó, pero no era tan grave. Bueno, pero por otro lado, en cambio, pues sí, efectivamente yo creo que a todos nos ilusiona y nos alegra tener un corredor como Love en el equipo, porque si funciona, que parece que va a funcionar, que es bueno como receptor, es bueno como corredor, es que es vamos, un jugador muy diferencial y seguro que va a hacer temporadas de más de 1.000 yardas. Pues claro, pues por ese lado, pues, efectivamente, pues te alegra de tenerlo en el equipo. Eso lo que sí es cierto es que ha lastrado un poco las primeras rondas del draft en cuanto al resto de elecciones,
y necesidades y lo ha dificultado un poco más. Que ahora comentaremos el resto, pero bueno, ya está. Por lo menos de este draft hemos sacado a Love, que ya con eso es para probarlo, desde mi punto de vista. Independientemente de lo que se comenta por ahí, de que es darle ya 50 millones asegurados a un running back, que la posición está sobrepagada y demás. Bueno, yo soy de los que creen que si un jugador te hace ganar partidos y es totalmente diferencial, pues hay que pagarle y punto. Y habrá que reestructurar el equipo en otras posiciones. Pero bueno, que jugadores de estos que son muy pocos los que hay, pues tener uno de ellos en la plantilla, yo creo que es importante. Y bueno, no, tal vez lo tenemos nosotros. Yo, siendo claro, a mí me parece un grandísimo jugador, por supuesto, un tío diferencial, un running back, yo creo que va a tener impacto el día uno en la NFL, pero yo creo que el pick está hecho para vender camisetas y para vender abonos de temporada, más que pensando en el futuro de la franquicia. Creo que había talento en la posición de running back para cubrir otras necesidades. Y creo que ha sido más un calentón de ver si traemos algo de ilusión que de verdad un pick pensado en construir de cara al futuro. Yo al menos así lo siento y es lo que a mí me decepciona, ¿sabes? No por el jugador que va a ser tal, pero lo dicho, la posición de running back está bien ocupada. Estoy de acuerdo de que un gran jugador hay que pagarle, es así, pero es un jugador que tampoco le hemos visto en NFL, que todos suponemos que va a triunfar, pero ya que sea del, si no el ranking mejor pagado cerca y no lo hemos visto jugar en NFL, pues bueno, a mí es algo que me choca y más aún si estás en un equipo con necesidades tan claras que por cubrir. Entonces, a mí este pico os tengo que confesar que no me gustó nada, chicos. Por mucho que sea un talentazo. Una cosa a Es, mencionar. Dale, dale, Salva. Nada, nada, simplemente comentar, a colación de lo que decía Marce. Yo creo que es el draft, este draft ha sido el menos Oxenford de los que ha hecho en el equipo. Él ha hecho movimientos, cambio de picks en otros drafts, ha sido bastante agresivo. Hemos cogido jugadores por necesidad o pensando en el futuro, como él decía. De hecho, casi todos sus rondas, bueno, sus drafts han sido bien puntuadas en el pasado y la muestra está en que bastantes jugadores, muchos jugadores de los que ha drafteado, prácticamente todos los tenemos en el equipo y funcionando, bueno, de algunos mejor, otros peor, pero quitando lesiones y demás, todos tienen muy buena pinta. Y esto fue muy sorpresivo. Yo creo que este es el draft menos Oxenford y efectivamente yo creo que esto fue un capricho del dueño y una manera de ilusionar a la gente que después de la decepción de esta temporada pasada, de animarnos con este fichaje que son al final fuegos artificiales, este tipo de fichajes. Sí, yo iba a mencionar que creo que es importante y me viene bien lo que has comentado, Salva, en cuanto a trades. Se dice, o bueno, insiders dicen, no irá muy desencaminado, que nadie levantó el teléfono para subir al 3. No sé si los Cardinals, si tienen alguien que les llama y les dice de bajar, hubiesen bajado, porque es probable que a lo mejor sí, sobre todo con los equipos que ya comentamos aquí la semana pasada, que te podían ofrecer dos primeras rondas de este año. Hubiesen bajado o no hubiesen bajado, no lo sé. En el momento que no te llaman tienes que tomar una decisión y ahí creo que fueron a por el jugador que en su Big Board mejor tenían posicionado. Más que por necesidad, fueron por, bueno, el mejor jugador disponible a su criterio. Sí, por lo menos el mejor ofensivo no hay duda. Es un gran jugador, no se me entienda mal, que el jugador es tremendo, pero eso, yo pensaba que era más eso. Y por cierto, curioso, pero el hermano también salió, el hermano, perdón, el compañero running back, Price, que también jugó en Notre Dame, también se salió en primera ronda en Seattle. Dos running backs de la misma universidad en primera ronda. Es curioso esto, cuanto menos. Pero Curioso, Eran bueno, los ¿no? dos mejores. Sí, exacto, eso iba a decir, que sean los dos mejores, que el running back uno y el running back 2 del equipo sean los mejores running backs de toda la clase. Bueno, curioso, Notre Dame tenía un buen juego terrestre, sin duda. sí, sí, pasarnos sí pasaría mucho, pero correr. Desde luego. Bueno. En segunda ronda, pick número 34, cogemos al guard de Texas A&M,
Chase Bisontis, el cual creo que no ha permitido ni un sack, ¿vale? En esta pasada temporada de college y puede jugar tanto de right guard como de right tackle, dicen. A mí este pick sí que me gustó, era necesario en línea y creo que, bueno, Bisontis era un jugador que puede encajar perfectamente, así que un pick que me gustó, sí, casi, no voy a decir el que más del draft de los Cardinals, pero sí el segundo, en mi caso. Sí, vamos a ver este chico porque es bastante bueno, ¿vale? Bueno, obviamente saliendo en el 34, no, ni cabe decir que en muchos mock drafts le vimos en primera ronda. eh, y me parece una gran elección. Yo creo que necesitábamos más un tackle, simplemente, en mi opinión, porque yo me fío más de Adams en el guard que de Wilkinson, el jugador que hemos cogido en esta agencia libre, en el right tackle, que parece que sería el titular en ese puesto. Es por ese motivo porque yo prefería algo de un tackle. Pero bueno, de todas formas, vamos a ver qué idea tienen con este chico, con Chase Bisontis, porque, como bien dices, Marce, ha jugado de right tackle, pero las dos últimas temporadas ha sido left guard, que bueno, podrá jugar en la izquierda o en la derecha de Froholt, del center, pero no sé si no habiendo jugado de tackle en las dos últimas temporadas, sería una buena opción, pero vamos a ver cómo se le desarrolla, porque bueno, es una posición que este chico conoce y una posición en la que los Cardinals tienen bastante necesidad. Sí, para mí este es quizá el mejor pick de todos. Y no es por la calidad de jugador como has comentado Alex, es muy bueno. Es un primera a segunda ronda clarísimo. Eh, es porque, efectivamente, viendo lo que quedaba, viendo nuestra necesidad, el pick fue muy bueno. Se salieron un montón de tackles derechos, bueno, de tackles en general en la primera ronda. Más de lo que algunos pensaban, porque incluso hay jugadores como Ian Achor, el de Arizona Sanders, que lo ponían en segunda ronda y bueno, salió bastante arriba. Lo cogieron en el 21 los Steelers. Y bueno, Le salió Lomu. Les quitaron el que querían a los Steelers, ¿no? Y improvisaron un poco. Sí, yo creo que sí, pero bueno, tener necesidad al final cogieron, pero bueno, salió Lomu también, antes de ese salió Monroe Freeling, que hablaba que iba a salir un poquito más arriba, Blake Miller, que estaba puesto para segunda ronda, también salió muy alto, el 17 por los Lions, en fin, al final nos quedamos sin offensive tackle de calidad arriba, entonces al final el movimiento me gusta porque como comentáis, es un guard que ha jugado en college no sé si la primera temporada bueno, en college no, perdón, en high school y no sé si alguna temporada en college ha jugado de tackle derecho. Y él en las entrevistas comentaba que le iba a ser muy fácil pues, poder cambiar del left guard al tackle y entiendo que una de las cosas por las que lo hemos cogido, aparte por la calidad, es esa. Entonces, pues me gusta mucho porque además la posibilidad de poder ir moviéndolo por la línea, teniendo en cuenta que ahí tenemos una pequeña debilidad, está muy bien para el coordinador de línea ofensivo. El segundo es porque claro, no tenemos tabla de profundidad todavía oficial, pero ESPN da una donde pone a Wilkinson, como decías tú, Alex, el primer right tackle y el segundo, a otro que hemos cogido en agencia libre, Olisa Mega Udo, que a mí Udo me parece bastante bueno, incluso para que esté delante de Wilkinson, pero bueno. Y a Bisontis lo pone como red guard detrás de Isaiah Adams, que yo creo que incluso podría ser titular. En fin, bueno, ya veremos a ver cómo lo mueven. Pero este fichaje a mí me parece muy adecuado y de lo mejorcito que hemos sacado. Sí. Bueno, la verdad que tiene buena pinta. Bisontis. Y el que genera más controversia el siguiente pick, chicos. Tercera ronda, pick 65, primero de tercera ronda. Cogemos a Carson Beck, quarterback de Miami Hurricanes, el cual llegó, por cierto, a la final del campeonato nacional, que perdía ante Indiana Hoosiers de Mendoza.
Pero lo que me sorprende de este pick es que yo a este chico lo esperaba un poquito más abajo. A mí me gusta coger Kubi, creo que en tercera ronda era un buen sitio para coger un Kubi en la Railgun, pero yo tenía otros nombres que luego algunos salieron tremendamente abajo, como Newsmayer, por ejemplo. Así que no sé qué opináis de Carson Beck. A mí, este sobre todo ha sido un pick que me ha ido gustando, incluso más que el Oz en cuanto a evolución, me ha ido gustando mucho más. Según iba pasando el tiempo, y os explico por qué. Quizá yo tenía, y que también salió en tercera ronda, más arriba, a Drigo Alar me hubiese gustado, era mi número 3, pero lo que distorsiona todo es que los Rams suban tan arriba a por Ty Simpson, ¿vale? Entonces, a partir de ahí no hubiese sido mi elección, vuelvo a decir, porque esto fue la primera elección global de la tercera ronda, eh, pero, pero bueno, es un chico que eso, tiene experiencia de titular en dos grandes universidades, en Georgia y en Miami. Ha llevado a Miami hasta la final de conferencia. Es un chico además que cuida bastante el balón. Tiene buen porcentaje de acierto en pases y pocas intercepciones. No es el jugador más talentoso, ni muchísimo menos. A mí no es el jugador que más me gusta, pero creo que es un jugador que en las manos adecuadas y con el desarrollo adecuado puede ser un titular muy, muy válido en esta liga, ¿vale? Porque, bueno, las características de planta las tiene. Es un jugador de, vamos a decir, por comparar de dónde venimos, es un jugador bastante diferente en perfil a lo que era Kyler Murray. Bueno, a ver, yo ya creo que sabéis que mi opinión respecto al fichaje de este hombre. A ver, yo creo que eso es un desastre. Cogerlo ha sido, para mí esto ha sido un desastre. Y os voy a explicar por qué. Yo tengo, bueno, tengo aquí una lista de todos los jugadores que hemos cogido en el draft, incluso los undrafted, con sus pros, sus contras. Y algunos los conocía más, a otros menos, porque bueno, son de universidades que no he visto prácticamente jugar este año. Aparte, al final tú te fijas en los jugadores pues que más llaman la atención, ¿no? Que más nombra el locutor y demás. Entonces, hay jugadores que, en fin, pues no conocía tan bien. A Beck lo conozco por suerte, por desgracia, bastante bien, porque bueno, era el QB titular de Miami, lo llevó a la final. El año anterior también fue con Georgia a la final. A mí me parece vamos a ver, aquí en pros, como decía Alex, es cierto que tiene un muy buen tamaño para jugar en esa posición. Es cierto que cuida mucho el balón. Es cierto que en pases medios y cortos es muy bueno, falla muy poco. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues porque todo lo demás está mal. Es decir, no tiene, es un chaval que no tiene, por culpa de una lesión en el codo que tuvo, no lanza en profundidad. Cuando le meten mucha presión, pierde los nervios, nos recuerda a alguien, y comete muchos errores, muchos. Eh, entonces, en fin, yo no hubiese cogido a Beck y entiendo por qué lo han cogido. Y obvio, desde mi punto de vista, nosotros no podíamos salir sin quarterback de este draft, por muy malos que fuesen los prospectos que había, porque nos hace falta uno. Encima tenemos a Brissett amenazando con que quiere más sueldo y demás, porque se ve como quarterback titular. Entonces tenemos que seguir con alguien de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos, o sea, Osenford y compañía, entiendo, y el resto de equipos, por lo que se ha visto en el draft, que ni Drew Wallace ni Klubnik estaban, y menos Meyer, por además una lesión que creo que tiene, están preparados para este mismo año poder medio funcionar bien. ¿Vale? Es cierto que Beck viene de jugar en las mejores, o sea, contra los mejores equipos universitarios y a llegar a dos finales, es decir, que ya tiene un suelo ahí de cierta profesionalidad que su adaptación a la NFL evidentemente va a ser mucho más fácil, incluso este mismo año podría jugar. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que lo hagan medio bien. ¿Y qué puede suceder con eso? Que el año que viene una mejor jornada de quarterbacks, o no, pero bueno, que viene, pues no cojamos a quarterback y nos quedemos con Beck y volvamos a la mediocridad otra vez. Porque es que el suelo que tiene el techo que tiene es muy bajo.
él no es un corredor. O sea, él solo físicamente no te va a ganar un partido. No es un Josh Allen de la vida, ¿no? No, él es, es un pocket passer que cuando le protegen, todo funciona muy bien. En el momento en el que la línea falla, él se viene abajo. Comete muchos errores. Arriesga mucho y no toma buenas decisiones. Entonces, tampoco sabe ser un quarterback fuera de guión. Es decir, en Georgia sobre todo tiene un esquema específicamente para él. Ahora en Miami se ha librado un poquito más. Pero bueno, a mí sí me viene a la cabeza ese pase último cuando todavía tiene la posibilidad de ganar la Indiana, que lanzó de aquella manera porque se precipitó. Y eso es lo que creo que vamos a tener en Arizona, donde precisamente tenemos una línea ofensiva que no es de las mejores de la liga, pues, en fin, ya está. Si lo hacen jugar, pues espero que se la pegue rápido y no deje, o que dentro de unos años me traigan mis palabras y tengamos el cuatro de la franquicia que nos haga llegar a playoff. Sí, bueno, muy bien aclarado, ¿eh? Me gusta ver los dos puntos de vista, el de Allen más positivo, el de Salva más negativo. Yo soy un poco más negativo, pero bueno, también es verdad que en la tercera ronda un quarterback, poco riesgo, chicos, que tampoco pasa nada. Y cuarta ronda ya, pick 104 elegimos a mi pick preferido del draft, que Caleb Proctor, el defensive tackle de Louisiana. Este chico lo cogí en un mock draft que hicimos simulación con unos amigos y lo estuve viendo vídeos y tal, y es cierto que su universidad es pequeña, pero este tío es una bestia, ¿eh? Es una bestia de tamaño. El tío es de estos defensive ends modernos que se mueven en varias posiciones, un tío que descoloca muchas defensas y que hay que verlo en NFL, pero también cuarta ronda puede ser una sorpresa en el futuro este jugador, ¿eh? Sí, 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 o sea, yo igual, aquí esperaba más algo, un edge, algo más de línea exterior en defensa que alguien interior. Porque creo que con Walter Nolen y Darius Robinson tenemos dos jugadores jóvenes de talento. Sé que Darius Robinson ha demostrado menos de lo que debería y que ambos jugadores que he mencionado han tenido algún problema de lesiones. Entonces, también lo puedo medio entender. Es un jugador que yo tampoco tenía en el radar porque honestamente las universidades así más pequeñas no las suelo ver, no la suelo ver. Entonces, pero lo primero que me llamó la atención son esos 9 sacks esta temporada en 13 partidos para un defensive tackle. Y he visto alguna imagen de él, así que he investigado un poco más. Y es muy bueno, es muy bueno. Veremos porque, como digo, tiene la defensa más allá de lo que creemos, creo que no está tan mal como la tenemos construida y creo que un jugador al que le podamos ir dando poco a poco snaps, que tenga profundidad, que pueda entrar en esa rotación con los Dante Stills o el Jay Collier, jugador más que interesante. Y a mí es el segundo jugador, la segunda elección que más me gusta después de la de Bisontis. Yo a Proctor viene de Sureste Luciana, yo creo. No lo tenía controlado. Pero antes de empezar el draft, este jugador sí estuve viéndolo porque había escuchado ya por ahí que para rondas tardías podía ser una buena elección. Y en ninguno de mis mock drafts lo había cogido, pero sí que había visto algunos vídeos suyos. Lo bueno que tiene es que tiene, tiene muchísima potencia. Entonces, cuando sale de línea, gana muy rápido la posición. Muchas veces incluso pasa a la línea defensiva, o sea, a la línea del equipo contrario, antes de que lo toquen. Es bastante rápido. Es porque pesa 130 kilos, pero solo mide un 88. No es excesivamente alto. Entonces, bueno, al ser un poquito más retaco, que un 88 ya es grande, pero bueno, ya me entendéis. Tiene muchísima potencia. De hecho, hizo 4,79 en las 40 yardas, que fue una de las cosas por las que empecé a verlo también. Me sorprendió que fuera tan rápido con ese peso. Y es muy explosivo. Y también tiene muy buen uso de manos. Problema, cuando coge a tackles de estos pesados, grandotes y demás, y lo cogen, ya es difícil que pueda escapar de ellos.
Así que su ventaja está sobre todo en ese primer paso explosivo. No es unos Tucker que ya tenemos, entonces yo creo que se va a compaginar bien con Nolan y el resto de línea. A ver cómo funciona. Yo creo que nos puede dar alegrías este muchacho si se sigue, si sigue su evolución como debe. Sí, yo creo que va a ser una pieza válida, ya lo veremos, pero creo que es una pieza que entre en rotación, como también espero que en el otro pick que dijimos en cuarta ronda, el receptor Reggie Virgil de la Universidad de Texas Tech, que bueno, que lo cierto es que tiene buenos números en el college, pero esta última temporada creo que ha bajado un poquito, eso es lo que ha hecho caer. Pero bueno, es una posición que tenemos bien cubierta, pero creo que nunca viene de más, ¿no? Complementar. Sí, bueno, este pick en concreto fue en quinta ronda, el 143, pero sí, es un jugador que bueno, creo que viene sobre todo para dar profundidad a la posición, no es especialmente bueno. Tiene 4,57 en las 40 yardas, no es especialmente rápido. Pero creo que sí que necesitamos profundidad en la posición, si bien Marvin Harrison Jr., Michael Wilson van a ser los principales. Kendrick Bourne es una incorporación muy buena. Tener este chico detrás de ellos pudiendo desarrollarse, además que también lo incluyo esto para el tema de Carson Beck o incluso el de Jeremiah Love, cuando tienes a Trey McBride, Marvin Harrison Jr., Michael Wilson, un Jeremiah Love que tiene muy buenas manos. Mm, Kendrick Bourne incluso por delante de ti, que es otro jugador con muy buenas manos. Creo que los Cardinals, para un jugador como Reggie Vigil, son un muy buen sitio donde caer, porque vas a tener oportunidades y no vas a ser el principal foco de la defensa. Yo este pique es que no lo entendí, porque con la necesidad que teníamos bueno, necesidad de defensa, realmente no es tanta como parece. El que todo el mundo diga que necesitamos defensa es porque este año hemos sido una de las peores defensas, pero claro, recordemos que hemos tenido 22 lesionados titulares y se nos ha caído la defensa por completo, sobre todo en los partidos en contra, o sea, los juegos divisionales de nuestra propia división, o sea, nos han dado unas palizas que ha hecho aumentar y engordar los números en contra de nuestra. Realmente, al principio nuestra defensa no funcionó tan mal, incluso sin Nolan prácticamente que no ha estado. Pero sí es cierto bueno, que tenemos mucha gente joven, mucha incógnita, que no sabemos si va a llegar a despuntar o no. Entonces, bueno, el poder seguir sumando algo de defensa en esta ronda no me parecía descabellado, básicamente por lo que estabas comentando, es que tenemos un cuerpo de receptores bastante amplio. Ya no es, vamos, no sé, yo ya te digo, el depth chart aquí es que tenemos receptores para aburrir, incluso algunos que hemos cogido en agencia libre más que tampoco diferencia tanto a Reggie Virgil. Y yo ayer a Reggie Virgil, que sí lo tenía visto, no me parece un mal receptor, sobre todo para college, pero es cierto que le falta mucho físico. Al final, le falta velocidad y tiene mucha dificultad en rutas largas de separarse. No vale tampoco para bloquear porque tiene un físico que es delgadito, pesa poco. Es bueno porque tiene mucha técnica. Es cierto que corre bien las rutas. Demás. Entonces, bueno, sí le va a dar profundidad a un cuerpo de receptores que yo creo que ya está más o menos bien y que teníamos un poquito más de necesidad en la defensa, en coger algún edge rusher o en el coger algún safety, sobre todo porque es que hemos perdido este año a gente importante y de momento no tenemos a nadie que pueda suplir. Entonces, en fin, ya está. Pues sí, claro. Si nuestro director deportivo, nuestro entrenador, que yo creo que ha tenido este año mucha mano aquí para coger a jugadores que él quería, lo han decidido así, pues a ver si nos da alegrías. Pero vamos, yo creo que este ha sido un error, no coger aquí defensa. Bueno, continuamos para la sexta ronda ya.
Y con el pick 183 cogimos al linebacker de Iowa, Carson Salar. Yo la verdad este jugador no lo tengo controlado, sí que es verdad que quería un linebacker interior para el equipo, pero bueno, a ver si vosotros me podéis decir algo más. Sale, salva. Bueno, yo igual lo que he podido ver de él ha sido, una vez sabiendo de su elección, me sorprende que es un jugador senior que ha jugado muy poquitos partidos, solo tiene 35 partidos en college. Eh, mm, Creo que tiene titular 13 si no veo mal. Y no sé, poquita experiencia. Vamos a ver, bueno, he visto los Cardinals, por ejemplo, subiendo alguna imagen de él como que es un buen placador, que bueno, este año en Iowa ha sido el líder en placajes, pero bueno, no sé si tendrá un rol más allá de equipos especiales, visto lo visto. Yo no lo tenía controlado, a este muchacho. Lo que está viendo es que parece ser que él empezó desde abajo, y ha ido ganándose año a año, ha ido mejorando y ha tenido una mejora bastante importante. Y este último año ha sido titular, por completo. Eh, y parece ser que ha hecho un muy buen año en su universidad y en Iowa. Vamos a ver, a veces se fichan jugadores por, por experiencia, de jugar en la SEC o en equipos grandes, en el Big 12. Otras veces se fichan porque tienen un físico imponente y falta pulirlos, y en otras ocasiones es por tema de mentalidad. Dicen que es una especie de entrenador en el campo, que es muy bueno en eso, y que lo que le falta es precisamente el físico. Bueno, está previsto para que vaya a Special Teams y luego que pueda entrar en rotación a lo mejor en linebacker si va mejorando. Ya veremos a ver cómo va. A mí lo que me extraña es que, bueno, que luego a saber cómo salen, ¿no? Y si no lo ha cogido nadie, por algo será. Pero había linebackers que a priori estaban más arriba en el draft, que al final no han salido drafteados, que ahora mismo entiendo que estén ya en drafted en algún otro equipo, como son Deontay Lawson de Alabama bueno, Taorian York, que pese que es pequeñito, a mí me parece un linebacker de lo mejor que había. Landon Barton, no sé, y eso se quedaron sin coger. Y nosotros cogimos a Carson Sajas en sexta. Bueno, pues habrán visto algo que nosotros lo habrán seguido, ¿no? Nuestro staff técnico. Sí, bueno, esto del draft es un poco impredecible y yo he visto una noticia hoy que los Eagles cogieron a un chico nigeriano que ni ha jugado NFL, no ha jugado fútbol americano, mejor dicho, que ha entrenado y tal, pero no ha jugado partidos. Y en cambio, Diego Pavía, que fue finalista del Heisman, no fue ni drafteado. Cosas que curiosas que pasan, ¿no? Y bueno, ya vamos con el último pick, ronda 7, número 217. Los Cardinals cogimos ahora sí, un offensive tackle de Ole Miss, Jaden Williams. Tampoco tengo muy controlado, pero bueno, dicen que tiene tamaño para la posición y que se puede trabajar con él, aunque es posible que no haga roster de primeras. No sé qué opináis de Jaden Williams. Bueno, igual, honestamente no había visto nada de este chico, así que bueno, es un jugador muy grande. Pero un poco comparando números en cuanto a partidos con Sahar, con nuestra elección anterior, este chico tiene 45 partidos jugados, eh, 34 de titular, y ha jugado 15 de right tackle y 19 de left tackle. Bueno, quiero decir, es en un equipo que hizo playoffs y demás, ser el titular, pues no está mal. Veremos si hace roster, que quizás no, pero quizá para tenerlo en el equipo de práctica, sobre todo en una posición donde no vamos sobrados de profundidad, quizás si entrena bien, si hace un buen
training camp, pues pueda tener alguna oportunidad de hacer roster. Pues a mí ha sido desde Proctor el pick que más me ha gustado. Yo sí lo tenía un poquito más controlado porque este año he visto bastantes partidos de Lemis por Trinidad Chambliss y era su right tackle. La verdad es que, bueno, pues no es excepcional, no llama la atención, no te entra por el ojo, pero hace muy bien su trabajo. Tiene un tamaño, es grandote y tiene buen tamaño de brazos. Entonces, al final es pues que es, ahora en la NFL, pues en un equipo profesional, pues siga mejorando, ¿no? Y siga puliéndose. Yo creo que es un buen prospecto de cara al futuro que pueda entrar en rotación, porque físico tiene y de experiencia también. Entonces, bueno, tiene que seguir mejorando porque en esta liga pues los R-Rushers son de primer nivel y bueno, pues contra ellos a lo mejor si entrara ahora pues se lo comerían, pero yo espero que este chaval funcione porque yo creo que es de los mejores que hemos cogido en cuanto a proyecto. Sí, bueno, y esta séptima ronda sobre todo es para asegurártelo antes de ser undrafted y puede ser un jugador, lo que lo he dicho, que pueda tener un crecimiento válido. Ya como undrafted, ¿vale? Yo tengo anotados 7, no sé si hay más ya firmados porque esto se va actualizando, pero los que yo tengo son el cornerback Elijah Culp de James Madison, el offensive line Kaina de Canberra de Arizona, el tight end Jameson Gears de Minnesota, el outside linebacker Cameron Robertson de SMU, el receptor Harrison Wallace tercero de Mississippi, el defensive line Damonic Williams de Oklahoma y el safety Wyatt Williams Jr. de Mississippi. Yo, siendo honesto, no tengo control a ninguno de estos chicos, así que no sé qué deciros. No sé si a os habéis visto algo o tenéis alguno que pensáis que pueda llegar a hacer roster. Bueno, solo que aquí parece que en las rondas finales nos dio un poco por Ole Miss, porque en nuestra séptima ronda hay otros dos undrafted, son de esa universidad. Lo poco que he visto, uno de los que me ha llamado la atención es de Ole Miss, Harrison Wallace tercero, que no tuvo malos números esta última temporada. Y bueno, Kina de Cambra, que creo que era el center titular de Arizona, por eso me había llamado un poco la atención. Poco más que añadir por aquí, por mi parte. Va, los de Ole Miss ya tengo que sí los tengo un poquito controlados. Cuando antes os he comentado el tema de coger un receptor en cuarta, ¿no? Que ha sido al final. Cuando hemos cogido en draft a Harrison Wallace, bueno, que quizás no tenga la calidad quizá, ¿no? De Reggie Virgil, pero a mí me han parecido muy similares durante el año. No veo una diferencia tan grande de una cuarta a una draft de calidad de ellos. A mí, Harrison Wallace, la verdad es que es bastante buen receptor. Bueno, vamos a ver si incluso se queda en el equipo y demás. Y luego, a la que comentabas a De Cambra, este chaval, que es un center, porque ya por el grupo estuvimos hablando que no nos vendría mal, ya que solo tenemos a Frost, pues lo ha hecho bien este año. Ha estado 4 años en Hawái y el último año en Arizona y solo ha prevenido un sack. El problema que tiene es el tamaño. Le falta longitud de brazos y tal, pero bueno, parece ser en cuanto a posición de cuerpo y demás y anclarse en el suelo lo hace bien. Ya veremos. Es posible que esté incluso sin Andraste entre antes que otros, por necesidad, más que otra cosa. De los demás, poquito más que decir. El safety, el safety de Ole Miss tiene muy buen tamaño. Es el típico tamaño de safety. Y bueno, ha tenido también buen desempeño este año. La defensa de Ole Miss este año ha funcionado muy bien. ¿Qué pasa? Pues porque necesita mejorar la técnica. Pero bueno, ya veremos. Pues con esto, señoras y señores, cerramos el draft de los Arizona Cardinals 2026. Y nada, saludos, Alex. No sé si queréis decir algo más o pasamos a cerrar el programa. Bueno, un poco yo como cierre, creo que es el draft en el que más discrepancia hay
entre gente que le gusta y gente que no le ha gustado en la era Oxenford. Yo creo que es un draft muy interesante en la que hemos cogido chicos con mucho talento, chicos a desarrollar y este draft va a quedar como, si nos sale bien Jeremiah Love, que parece que sí, y sobre todo si Carson Beck puede ser un titular en esta liga, este draft habrá sido un éxito. Pues nada, yo espero, espero bueno, que funcionen los jugadores que hemos cogido, menos Beck, que funcionen y que no tengan alegrías. La verdad es que yo soy un poco decepcionado, pero es lo que estamos hablando. En un par de años hablamos de cómo va, de si queda alguno en la plantilla, de si funcionan bien, de que si Love realmente nos hace mejores y nos lleva a los playoffs. La verdad es que se nos ha quedado un ataque que yo creo que es la envidia de la mayoría de equipos y que Beck bueno, Beck o el quarterback que tengamos, incluso de cara al año que viene poder coger alguno, vamos, mejor ofensiva que la nuestra en cuanto a armas de ataque, pocas en la liga. Así que bueno, a ver cómo va este año que viene. Pocas, pocas. Pues sí. Pues nada, antes de finalizar quería, bueno, enviar aquí un mensaje de felicitación a los compañeros de la Osera y en especial a Macbeth, que pues, estuvo ahí en Pittsburgh y hizo un pick para los Chicago Bears, así que bueno, fantástica noticia para el fútbol americano, para la NFL, los seguidores de NFL en España, ¿no? Que tengamos ya presencia de algún fan eligiendo pick, como fue el caso. También hubo uno de Roberto Carlos en el Bernabéu anunciando de los Falcons que van a jugar ahí. El año pasado tuvimos a Hugo Manero, bueno, de Miami Dolphins, la verdad que es fantástico. Y dicho esto, pues ya sabéis todos, tenemos la cuenta de Twitter o X @CardinalsSP. Y si queréis entrar al grupo de Telegram, tenemos nos habréis a Salva, a Alex, a mí, y os metemos y comentamos todos los Arizona Cardinals. Hoy además, o ayer entró un chico nuevo, creo que Samuel es, que bueno, bienvenido. Así que si alguno más estéis como él, que oye, habéis encontrado el programa, sois fan de los Cardinals y queréis entrar, pues encantador de recibiros y compartir esta pasión con vosotros. Nos escuchamos ya para el siguiente programa, que ya será casi previa de la temporada, si no hay ninguna noticia. Un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego. From the desert heat to the battlefield, where red meets grit and legends are revealed. This is Cardinal country where the fight never ends, with soaring touchdowns and defense that bends. With Larry Fitzgerald, a legend in the sky, he showed us how to fly and never say goodbye. Whether win or lose, we stand and cheer, for the pride of Arizona is always here. Welcome to Zona Arida, where the red runs deep. This is the home of the Cardinals, and we never sleep. Welcome to Zona Arida, where the red runs deep. This is the home of the Cardinals, and we never sleep. From the desert heat to the battlefield, where red meets grit and legends are revealed. This is Cardinal country where the fight never ends, with soaring touchdowns and defense that bends. With Larry Fitzgerald, a legend in the sky, he showed us how to fly and never say goodbye. Whether win or lose, we stand and cheer, for the pride of Arizona is all